Muy buenas noches, amados hermanos. Como siempre es un gusto, un privilegio poder estar en esta hora y poder dar inicio para poder estudiar la palabra del Señor. Así que como ya es una bendita costumbre para nosotros, antes de empezar este servicio me gustaría orar y poner en las manos de Dios este tiempo. Así que si usted desea acompañarme será una gran bendición. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, amado Dios, hoy delante de ti con un corazón agradecido, humilde, sincero, sencillo, Señor, reconociéndote, amado Dios, en todos nuestros caminos, reconociéndote, Señor, sabiendo que tú eres Dios. Gracias porque nos has permitido vivir un día más, Señor, muchas gracias. Hoy nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que tú eres nuestro sustento, sabiendo que tú eres nuestro Señor, sabiendo que tú eres nuestro Salvador, amado Padre. Hoy en esta hora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas, en medio del desierto, Señor, podemos ver tu mano poderosa, tu sustento milagroso, Señor. Ayúdanos para que cada día podamos aprender a depender más de ti, Señor, y que dejemos de ver las circunstancias. Hoy pongo en tus manos este tiempo, que seas tú el que hable a través de tu palabra a nuestra vida, Señor. Quita toda palabra, Señor, que provenga de hombre, que seas tú el que hable hoy a la vida de tus hijos y a la vida de un servidor, Señor. Porque como siempre, Señor, anhelamos que tu palabra nos pueda edificar, nos pueda exhortar, pero también nos pueda consolar, Señor, sabiendo que en ti siempre hay esperanza, Señor. Ponemos vuestros ojos en ti, en el autor y consumador de la fe. Padre, gracias por este tiempo. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Muy buenas noches nuevamente. Pues hoy vamos a hablar un poquito acerca del desierto de Sin. Es muy diferente al otro que vimos. Este Sin es con Z, no es con S. Y el desierto de Sin, si usted me acompaña por favor a Números capítulo 20, del versículo del 1 al 4 solamente vamos a leer ahí, pero quiero que se mantenga en este libro, aunque estaremos yéndonos a otros, pero no pierda de vista este capítulo, por favor. Dice la escritura: los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Repita conmigo, Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido con nuestros hermanos, murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto, para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? Mire, este desierto, cuando nos enfrentamos, o el pueblo de Israel se enfrentó a este desierto, este desierto simboliza que vamos a luchar contra cosas que pareciera que nunca van a cambiar. Tal vez usted ahorita está viendo su situación económica y tal vez usted piensa y cree que eso ya no va a cambiar, que siempre será así. Y yo recuerdo que en alguna ocasión había algunas personas que llegaban a decir: pues ni modo, nacimos pobres, pobres seremos. Mucha gente cree que su situación no va a cambiar. Tal vez emocionalmente hay personas que están lastimadas en su alma, en su corazón, y creen que ya no hay ninguna esperanza, y creen que todo el tiempo van a ser así. Tal vez hay personas que han ido de fracaso en fracaso, y creen que su vida nunca va a cambiar. Hoy tal vez con esto que estamos viviendo como sociedad en el mundo por medio de esta pandemia, la gente piensa que no va a cambiar y que su situación es igual. Este desierto lo que simboliza es que vamos a luchar contra cosas que pareciera que no van a cambiar. ¿Cuántos años esta nación estuvo sometida bajo corrupción, bajo violencia, bajo muchas circunstancias? Yo quiero decirle, por favor, y anime al hermano que tiene a un lado: Dios es un Dios de cambios.
Y Él quiere que tú y yo renovemos nuestra mente. Él quiere que tú y yo renovemos nuestro entendimiento. Él quiere que tú y yo, nuestro Dios, para que comprendamos, es un Dios de cambios. Él quiere que tu vida cambie. Él quiere que tu vida sea diferente. Pero eso incluye que tú y yo tenemos que creerle a Dios, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y aunque nuestros ojos hoy vean algo diferente, la situación va a cambiar. Mire, yo he dado en varias ocasiones este ejemplo, pero usted lo puede ver en YouTube, el video de transformaciones, tal vez algunos ya lo vieron. Ahí habla el apóstol Mariano Riscaché. En ese tiempo Dios le habló, Dios le alcanzó, por ahí, si mal no recuerdo, en los años 80, Dios lo llamó, Dios lo alcanzó, pero quiero decirle que él estaba en un pueblo llamado Almolonga, allá en Guatemala, y en aquel tiempo ese pueblo estaba dominado por el alcoholismo, por la idolatría, por la violencia intrafamiliar, y las cárceles siempre estaban llenas, no se daban abasto, la policía que había no se daba abasto con todo lo que estaba ocurriendo en aquel poblado. Pero Dios en su misericordia llamó a un hombre llamado Mariano Riscaché. Y cuando este hombre estuvo a punto de morir, porque él lo narra en su testimonio, que a él le pusieron un arma de fuego en la boca y el arma se encasquilló, se trabó, y el asunto es que no tocaron su vida, porque Dios tenía un plan con él. Y el plan era que él conociera de Dios y empezó a buscar a Dios, y conforme fue pasando el tiempo, muchas cosas empezaron a cambiar en ese pueblo, al punto de que muchos lugares que eran cantinas hoy son iglesias. Donde había violencia intrafamiliar dejó de haber alcoholismo, dejó de haber violencia, la gente empezó a trabajar, la gente y la tierra, literalmente la tierra física empezó a sanar de una manera tremenda. Había vegetales, usted imagínese un jitomate tal vez pesando unos 5 o 6 kilos, ¿se lo podría usted imaginar? Ese tipo de vegetales y de frutos se estaban dando ya en ese lugar. Incluso fueron científicos de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, de muchos lugares, para estudiar, llevarse un poco de tierra y ver qué era lo que estaba pasando ahí. Y la gente no se daba cuenta, por lo menos la gente del mundo no se daba cuenta, que era Dios el que había sanado esa tierra. Porque Dios quiere traer un cambio para nuestra vida, pero mucha gente está hoy metida en este desierto y está luchando con cosas que parece que no van a cambiar. Usted y yo tenemos que seguir orando, intercediendo por nuestra nación. Lo mismo pasó en Colombia. Llegó un tiempo donde la delincuencia se había desatado de una manera tremenda, el narcotráfico, muchas cosas tremendas que estaban pasando en Colombia. Pero también ahí Dios trajo un avivamiento, Dios levantó. Recuerdo que incluso pastores que se querían unir, no se podía dar esa unidad hasta que mataron a un pastor, hasta que lo asesinaron. Muchos pastores se empezaron a unir, llenaron estadios convocando a oración, y mire, el ambiente espiritual también en ese país se empezó a cambiar. Esto es posible si tú y yo hoy nos tomamos de Dios. Esto es posible si hoy tú y yo dejamos que Dios tome el control primeramente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra empresa, en nuestro negocio. El desierto de Sin, en el hebreo es Tizín, significa en otras cosas una palmera baja. Estaba cerca de la frontera de Canaán e incluía Cades Barnea entre sus límites. Y para este tiempo, hermano, ya el pueblo de Israel, escuche por favor, llevaba 40 años ya en el desierto. 40 años. Y seguían en el desierto. Y ya había pasado 37 años desde que Moisés había mandado a los espías por primera vez a reconocer la tierra de Canaán, la tierra que el Señor les había prometido. Y pareciera que la Biblia permanece virtualmente en silencio durante estos 37 años.
Pareciera, amados, que en este peregrinaje a la deriva, pero yo le digo algo, si usted y yo estamos pasando por algún desierto, yo quiero decirle que déjese guiar por la mano poderosa de Dios y Él le dará conjuntamente la salida. La generación de aquellos que vivieron en Egipto ya casi toda se había extinguido. Y la nueva generación que había nacido justamente en el desierto y que estaba Dios preparándola y alistándola para tomar la tierra prometida. Vamos, dígale al que tiene a un lado, van a venir muchos cambios tremendos a nuestra vida. Hoy los podemos ver. Hoy a través de esta pandemia hay cambios radicales en muchas cosas. Por ejemplo, usted ya lo sabe, hoy para poder entrar a un supermercado, para entrar a un mercado, incluso a una tienda, no lo pueden dejar entrar si usted no usa un cubrebocas. Hoy el transporte tiene que ir a cierta capacidad, ya no puede ir lleno. Hoy la vida como tú y yo la conocíamos ya no es la misma. Ya no va a ser, las congregaciones ahora que llegamos a congregarnos, ya no va a poder ser igual de la misma forma como lo dejamos. Mire, si esto lo hubiéramos predicado tal vez en enero, tal vez no lo podríamos comprender. Pero hoy, en este desierto, vamos a luchar con cosas que pareciera que no van a cambiar. Hoy hay muchos cambios. Hoy estaba viendo una noticia, por ejemplo en Inglaterra, aunque ya le está permitiendo que se congreguen, pero no pueden cantar. Perdón, ya dentro de la congregación, y lo digo con mucho respeto, ya dentro de la congregación nosotros como pastores debemos ser diligentes y tomar las medidas pertinentes, pero no podemos dejar de adorar a Dios, no podemos dejar de alabarlo, no podemos de glorificar y honrar su nombre, porque ese es uno de los motivos principales por el cuales Dios nos creó. Pero hoy podemos ver, amado, que Dios está procesando a una nueva generación en el desierto y vamos a estar luchando con cosas que pareciera que no van a cambiar. Usted y yo podemos ver hoy que dicen que este virus vino a cambiar radicalmente la vida de muchas personas y de toda la humanidad. Y sin duda es una realidad y es una verdad. Y como buenos hijos de Dios sí tenemos que sujetarnos a la autoridad. Y usted va a decir, pastor, se acaba de decir algo. Sí, no es que me esté contradiciendo, no, hermano. La gloria y la honra siempre se la tenemos que dar a Dios en todo momento. Aún aquí en nuestra casa, congregándonos como lo estamos haciendo hoy a través de las redes sociales. Porque es una forma hermosa de también poder compartir la palabra. Pero sin duda vamos a luchar con muchos cambios que se están dando. Y pareciera que estos cambios no se van a dar. Yo le quiero decir hoy en el nombre de Jesús que viene un tiempo glorioso para la iglesia. Y que hoy donde se grita violencia, muerte, inseguridad, declaramos en el nombre de Jesús que el ambiente espiritual va a cambiar. Porque la gloria y la honra de Dios se va a manifestar, no solo en México, sino en el mundo entero. Las iglesias, Dios las está preparando para un avivamiento glorioso. Y tenemos que estar preparados. Va a haber muchos cambios, sí, pero también va a haber cambios en el ámbito espiritual. Una mejor palabra, una mejor adoración, una mejor pasión para Dios. Porque hoy usted ya no podemos regresar como lo hacíamos antes. No podemos regresar con esa misma actitud, tal vez con ese mismo, tal vez con desánimo, tal vez con tristeza, tal vez con melancolía. No, amados, hoy tenemos que vencer y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vencer en este desierto. Muchas cosas que tal vez en tu vida has pensado que siempre seguirán igual. Yo quiero decirte hoy que no va a ser así. Tómate de la mano del Señor. Él es experto en cambiar los tiempos. Él es experto en cambiar el destino de las personas. Solo basta con que alguien le crea. Este hombre del que yo te hablé al principio en la introducción. Este era un hombre que violentaba a su esposa. Violentaba a sus hijos. Y hoy el hombre, por lo menos la última vez que tuve la oportunidad
de visitar Guatemala y de verlo allá. Él daba unos testimonios tremendos, cómo Dios lo usa a él y a su esposa. Milagros de multiplicación. Milagros de verdad, una multiplicación sobrenaturales. Pero ¿qué fue lo único que hizo él? Doblar su rodilla, pedirle perdón a Dios y buscar a Dios con todo su corazón. Y su vida cambió. Tal vez muchas de ustedes, hermanas, están luchando porque sus hijos están viendo que no quieren buscar a Dios, ni aun con lo que estamos viviendo. Podemos ver que tal vez algunas autoridades están haciendo algo incorrecto. Nuestro trabajo es orar por ellos, no juzgarlos ni señalarlos, y mucho menos maldecirlos. Nuestro trabajo como iglesia es orar por ellos y bendecirlos. Dios quita y pone reyes. Él es el único que lo puede hacer. Nosotros no somos más que Dios para hacerlo. Ni menos juzgar ni señalar a alguien. Pero yo te digo algo hoy, tú que pensabas que tu vida iba a terminar de la misma forma como empezó. Quiero decirte que no es así. Porque en Jesucristo todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron y en Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. La generación que hoy Dios está levantando es una generación que está siendo preparada para conquistar su Canaán, para conquistar su tierra prometida, para conquistar su bendición, para conquistar su matrimonio, para conquistar sus hijos, para conquistar. Dios te ha llamado para conquistar, no para que seas conquistado, y menos por esta pandemia, en el nombre de Jesús. Los únicos que por lo menos la Biblia registra: Moisés, Aarón, Josué y Caleb, fueron de los pocos que quedaron desde que salieron de Egipto. Y ya venía una nueva generación. Pero vean nuevamente la actitud del pueblo. Aún viendo los milagros, la provisión de Dios en el desierto, y aún viendo que su descendencia murió en el desierto por desobedecer a Dios, por no creerle a Dios, por rebelarse en contra de Dios. Ellos estaban cayendo en esa misma actitud, porque como empezó Números 20, y los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Repita conmigo, Cades, por favor. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y otra vez, mire, no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y ahora también contra Aarón. Y el pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos muerto o perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. O sea, ellos ya estaban tomando esa misma actitud y parecía que no iba a cambiar. Y parecía que esta nueva generación parecía que estaba tomando las mismas actitudes. Pero Dios, en su misericordia, ya tenía planes preparados para esta generación. Vamos, díganle al que tiene un lado: Dios tiene planes preparados para ti. Tú eres una nueva generación que está siendo procesada, que está siendo preparada en el desierto. Y Dios tiene grandes cosas. Vamos, dígale a alguien que tenga ahí, a un familiar que tenga a su lado, dígale: Dios tiene grandes cosas preparadas para ti, pero es necesario cambiar. Es necesario que cambiemos todo aquello que le está desagradando a Dios. Hay cosas que pareciera que no van a cambiar. Hoy podemos ver que tal vez hay gente que siempre está murmurando, que siempre está juzgando, que siempre está señalando, y en todo lugar. Hoy pareciera que la delincuencia va en aumento. ¿Me regalas agua? Sí. Pareciera que va en aumento. Y yo quiero decirte, perdón, hermano, esto va a cambiar.
Y la iglesia ha sido llamada para cambiar. La iglesia ha sido llamada de parte de Dios, porque la iglesia es la solución a lo que está pasando en el mundo. La iglesia ha sido llamada para ver las cosas diferentes. Veamos con nuestros ojos espirituales, amados hermanos. Escuche, no olvide que ellos ya habían pasado 37 años en el desierto de aquel momento que habían mandado a los espías. Ya llevaban 40 años ahí en el desierto. Pero pareciera que se les había olvidado que el peregrinaje que ellos estaban teniendo hoy, en ese tiempo, era a consecuencia de su propio pecado. Pareciera que ya se les había olvidado que si ellos estaban vagando 40 años en el desierto, era porque no le habían creído a Dios. Porque esos 12 espías que fueron enviados, 10 de ellos dieron un mal informe y no le creyeron a Dios. Solo José y Caleb fueron los únicos que dieron un buen informe y que dijeron: sí, vamos, tú y yo podemos, porque el Señor la prometió. Él nos dijo que esa tierra era para nosotros. Vamos, porque el Señor está. Y los demás no quisieron, y el pueblo le entró miedo y ya no fueron. Y eso los llevó a estar 40 años en el desierto. No podían aceptar el hecho de que ellos mismos se habían acarreado los problemas. Yo le quiero preguntar algo a usted hoy y reflexiónelo. Cosas que usted está viviendo hoy. Reflexiónelo, por favor. ¿No serán cosas que nosotros mismos hemos provocado? Hoy pareciera que mucha gente le echa culpa a Dios de lo que está pasando en el mundo. Pero yo pregunto, ¿el mundo completo no se ha rebelado en contra de Dios? No olvidemos quién es el príncipe de este mundo. Y él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y una característica de él es la rebeldía. Y hoy podemos ver en el mundo entero, en muchos países, legislando leyes en contra de lo que Dios enseña. ¿Acaso? Y yo le decía a unos hermanos hace un poco, por ejemplo, aquí en México. México, según a la historia, nos enseña que los aztecas llegaron a un lugar y fundaron una ciudad llamada Tenochtitlán. Y en ese lugar, no olvidemos que los aztecas, como muchas culturas a nivel mundial, eran politeístas. Para empezar, no quiero meterme mucho ahí porque es meterme un poquito a antropología, meterme un poquito a historia, y si no me voy a desviar del tema, pero solo como antecedente lo quiero poner sobre la mesa, si usted me lo permite. Yo no sé, usted reflexione, ¿quién les enseñaría a ellos a hacer sacrificios humanos? Solo reflexiónelo. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que todo eso y lo que ha venido aconteciendo, hablo solo de México, no estoy hablando de otra nación, tenemos que pedirle a Dios que sane esta tierra, esta nación donde Dios nos ha puesto, por todos los sacrificios humanos que se hicieron, por toda la corrupción que hemos visto? Y no solo estoy hablando, y no me meto en temas de política, pero la humanidad como tal se ha corrompido. Entonces, solo reflexionemos hoy, ¿acaso nosotros no hemos acarreado muchas consecuencias de lo que el mundo está viviendo hoy? Vean el clima. ¿Por qué los climas hoy están tan alterados? Porque el ser humano se ha encargado de contaminar, de destruir el ecosistema, el planeta. Pero mire, y aquí el pueblo otra vez volvió a culpar a Moisés por la condición en la que estaba.
Por lo general nuestros problemas son el resultado de nuestra propia desobediencia o de nuestra propia falta de fe. Reflexione. Lo que estamos viviendo hoy, el resultado de nuestra vida hoy, ¿es por falta de fe o ha sido por desobediencia? Esa respuesta es para usted. No podemos culpar a Dios de nuestros pecados. Hasta que no enfrentemos este hecho, habrá muy poca paz y ningún crecimiento espiritual en nuestra vida. O sea, si tú quieres crecer, tú quieres ver que las circunstancias cambien a tu alrededor, empieza a cambiar tú. Yo lo he dicho cuando tenemos la oportunidad de ministrar o de dar algún consejo, siempre lo hemos dicho. No sé cuántos de los que están viéndome hoy podría decir hoy, yo quiero que cambie mi vida. Vamos, anímese, yo quiero que siga cambiando mi vida, obviamente para bien. Y yo le diría hoy, gloria a Dios, pero sabe, para que su entorno cambie, usted es el que tiene que empezar a cambiar. No pida que el esposo cambie si usted no cambia. No pida que la esposa cambie si usted no cambia. Usted como hijo no pida que sus padres cambien si usted no cambia. Usted no pida que sus autoridades cambien si nosotros mismos también provocamos muchas cosas en nuestra sociedad. Por ejemplo, si hoy nos piden que nos guardemos, que nos quedemos en casa, ¿por qué andamos de aquí para allá? Si queremos que esta pandemia empiece a tener un bajo, empiece la curva a bajar, tenemos que empezar tú y yo a seguir las medidas de seguridad que nos está indicando la autoridad. Pero por ejemplo, a mí me da mucha tristeza en mi corazón ver a familias completas saliendo a la calle y muchos de ellos sin cubrebocas. Puedo ver y me da tristeza ver que hay ministros, que hasta escondidas siguen abriendo las iglesias. Esa ya es responsabilidad de cada quien, primeramente delante de Dios, y hay una autoridad. Si yo no respeto a la autoridad aquí, menos voy a respetar a Dios. No podemos ser incongruentes con lo que digo, con lo que hago. Yo digo que amo a Dios, que respeto a Dios, que obedezco a Dios, y a la ley terrenal aquí yo la desobedezco. Perdóneme, el libro de Romanos es claro, que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y mi trabajo es respetar a esa autoridad. Eso no significa que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que digan o lo que hacen. Pero sí respetar, si él da una instrucción, yo la tengo que respetar. Tú quieres que tu vida cambie, quieres que tu entorno cambie, quieres dejar de estar luchando siempre con lo mismo. Hoy en el nombre de Jesús empieza a cambiar tú. Empieza a pedirle al Señor que te ayude a cambiar. No seamos como esta generación nueva que estaban tomando las mismas actitudes de sus padres que ellos mismos vieron que perecieron en el desierto. Porque otra vez pareciera que Dios los regresó, ¿verdad?, a eso mismo. Y qué interesante es ver que Dios los llevó a Cades, ¿verdad? En el desierto de Sin, dice, y el pueblo se quedó en Cades. Qué interesante, mire. Cuando Jonás, Dios le dio una instrucción a Jonás, que tenía que ir a Nínive a compartir la palabra a Nínive, porque Dios tenía un plan con los ninivitas. Ah, no. Jonás se enojó y se fue al lado contrario de donde Dios le había dicho, y se subió a una nave. Usted conoce la historia, se subió a un barco rumbo a Tarsis y ahí andaba, ¿verdad? Y usted conoce la historia. Se lo tragó el gran pez, otros dicen la ballena, la Biblia dice, enseña el gran pez, se lo comió, estuvo 3 días ahí, y después de 3 días salió de ese gran pez. Pero obviamente ya llegó con un corazón arrepentido. A él ya había empezado a cambiar su actitud, y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a Nínive, Jonás, y comparte mi palabra. ¿Sabe por qué Dios los regresó aquí a Cades? Porque es aquí donde Dios le había dado las instrucciones a Moisés que mandara 2 espías. Escuche, después de 40 años los llevó a Cades otra vez. Qué tremendo.
¿Y eso qué significa para mí, pastor? Que si Dios te ha hablado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y tú te has rebelado en contra de Dios. Y si tú le llegaras a preguntar nuevamente a Dios, el propósito de Dios no cambia contigo. El propósito que Dios tiene contigo se va a cumplir. El propósito con el cual Dios puso a Adán en el Edén junto con Eva, y ellos lo estaban cuidando, estaban ahí cuidando todo, pero usted sabe que pecaron y fueron expulsados de ahí. Por eso vino Jesús, porque Él es nuestro postrer Adán. Él vino a rescatar lo que se había perdido. O sea, lo que Adán perdió, Jesús lo recuperó para nosotros. Y ese mismo propósito, que tú y yo seamos reyes, sacerdotes, que gobernemos, ese propósito hoy está vigente para ti, para mí. Pero muchos piensan y siguen luchando con cosas que pareciera que no van a cambiar. Pero yo quiero decirte que no podemos culpar ni a nuestros pastores, ni a nuestros líderes políticos, y mucho menos a Dios por lo que estamos pasando. No, hasta que tú y yo no enfrentemos, habrá muy poca paz. Tenemos que enfrentar. Tenemos hoy que de verdad rendirnos delante de Dios. Tenemos hoy que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Hasta que no nos enfrentemos a eso, habrá poca paz. Y perdóneme, no va a poder haber un crecimiento espiritual. Si tú quieres crecer, tienes que empezar a enfrentar todo eso que pareciera que no va a cambiar. Porque Dios te ha dado a ti la autoridad y el poder para que tú hoy tomes una decisión, y ese poder se llama libre albedrío. Tú decides qué hacer y Dios va a respetar lo que tú hagas, aunque Él no esté de acuerdo. Pero Él es un caballero y va a respetarte. Solo reflexiona hoy. Kades viene de la palabra del hebreo Kadesh, Kadesh, que significa lugar santo, un lugar sagrado, o sea, un lugar consagrado. Qué interesante ver que Dios en Kades le dio la instrucción a Moisés para que mandara 2 espías, ahí en Kades. Y de Kades fueron enviados. O sea, fueron hombres ya que iban consagrados, apartados. Pero 10 no lo entendieron, 10 no creyeron. Ay, hermano, es necesario que nos consagremos para Dios. Es necesario que estemos en ese lugar santo. Y sabe, ese lugar santo es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos predicando la palabra, yo desde mi hogar, porque no olvide que la iglesia la hacemos nosotros. No lo hace el templo, no lo hace la estructura. La iglesia somos usted y yo. Y dice la palabra que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Y no olvidemos, otra vez no había suficiente agua para el pueblo y se quejaron amargamente. Nuevamente podemos ver que se volvieron a quejar y pareciera que hay cosas que no van a cambiar. Pero el Señor, dígale al que tiene un lado, pero el Señor hace todas las cosas nuevas. Pero es necesario que tú y yo hoy de verdad le entreguemos nuestro corazón, te consagres para Él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, yo le pregunto, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios siempre está innovando. Dios quiere que hagamos cosas nuevas en este tiempo, que hoy lo busquemos con todo nuestro corazón, que dejemos de fingir, que no sea una fe fingida, porque al momento que viene la prueba, que al momento que viene la tribulación, ya no queremos seguir adelante, sino que sea una verdadera fe genuina en Dios. Si estamos verdaderamente en Cristo, dígale a su familiar que tiene a un lado, nueva criatura eres.
y ya las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Si notamos lo que empezamos a leer en Números, ahí murió Miriam, llamada María también. Este pasaje relata la razón por la cual ni Aarón, escuche, ni Aarón ni Moisés entraron a la tierra prometida. En las aguas de Meriba, y Meriba significa un lugar de contienda. Él falló a la hora de seguir las instrucciones del Señor. Moisés falló al seguir las instrucciones de Dios. Y esto se define como una rebelión. O sea que cuando Dios nos habla y nos dice y nos da una instrucción y no la hacemos, así como Jonás, él se rebeló en contra de Dios. Y Dios provocó algo ahí, una tormenta, un momento de crisis, un momento de prueba, un momento de dificultad ahí en esa nave rumbo a Tarsis, para que él se diera cuenta que Dios le estaba llamando. Y por eso mire cómo Dios en su amor y en su misericordia hace que se lo trague ese gran pez. Y dice la escritura que estuvo 3 días y 3 noches ahí dentro, porque ese hombre se había rebelado. Pero en esos 3 días dentro del vientre de ese pez le sirvió para reconciliarse con Dios. Moisés llamó a la gente rebeldes. Aquí dice el Señor que Moisés y Aarón son culpables también de rebelión. Y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Porque el pueblo se quejaba por la falta de agua. Y tal vez era una queja genuina, tal vez. Pero el asunto era la forma. Porque estaban cayendo en la misma actitud que sus padres. Y parecía que esta generación parecía que iba a tener el mismo fin que la generación de sus padres que salieron de Egipto. Esta generación estaba demostrando el mismo espíritu de rebeldía y de falta de fe como siempre. Dios durante 40 años proveyéndoles maná, porque el maná no les faltó en 40 años. Agua no les había faltado hasta este punto. Y a pesar de sus altos puestos de Moisés y de Aarón, sufrieron lo mismo que todo el resto de la generación, el morir fuera de la tierra prometida. Yo le pregunto hoy, ¿a usted le gustaría estar fuera del propósito de Dios? Yo no, Yo quiero estar hasta el último día de mi vida haciendo y esforzándome haciendo la voluntad de Dios. A pesar de estos altos puestos, estos hombres murieron también igual y no entraron a la tierra prometida. La muerte de Aarón, lo vamos a ver más adelantito, está en el capítulo 20 de Números 23 al 29. Pero quiero que nos enfoquemos en Moisés. Se posterga un poco para pedirle guiar al pueblo al umbral de la tierra y darle instrucciones finales. ¿Sabe cuál fue el error de Moisés y de Aarón? Muchos dirán, es que golpeó la roca. Es que no solo golpeó la roca, sino que él se atribuyó el milagro de sacar el agua, al igual que Aarón. No solo fue golpear, porque Dios le dijo, háblale a la peña, háblale, y de ahí brotará agua. Pero mire, Moisés ya el pueblo lo había hecho desatinar. Imagínese, 40 años escuchando al pueblo quejándose. Hermano, si apenas usted y yo escuchamos a nuestros hijos quejándose un poco y nos irritamos, si apenas si usted y yo empezamos a escuchar que alguien se queja y nos empezamos a irritar, ahora imagínese a Moisés 40 años escuchando la murmuración, la queja y todo. Ya se había irritado Moisés. Acompáñeme a Números capítulo 20, versículos del 10 al 11, por favor.
porque Dios le dijo, háblale a la roca. Sin embargo, Moisés la golpeó, no solo una vez, sino dos. Dice, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes. Mire, esto nos da una enseñanza tremenda. O sea, Moisés estaba señalando al pueblo rebelde, y con 3 dedos estaba acusando a él. O sea que con la vara que tú miras, también vas a ser medido tú. Tengamos mucho cuidado con eso. Dice, sacaremos, escuche lo que dice Moisés, sacaremos agua de la peña para vosotros. Nunca dijo que Dios, nunca dijo el Señor ahora nos da agua. Dijo, no, rebeldes, ahora sacaremos nosotros agua para vosotros. Entonces levantó Moisés su mano y golpeó la peña 2 veces con la vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. ¿Quién hizo el milagro? Dios. Dios es el que hace los milagros. Pero hoy mucha gente se sigue empenizando, se sigue atribuyendo ellos los milagros. Si Dios nos usa para hacer un milagro, gloria a Dios, pero el que lo hace es Dios. Nosotros somos solo un instrumento. Usted se acordará cuando llegaron a Mara, cuando ellos ya llevaban 3 días sin beber agua, en el Éxodo. Y Dios le dio una instrucción, Moisés, ¿qué tienes? A tomar una vara, ok, tómala. Y ahora mira ese árbol, échalo ahí. Y con eso el agua se endulzó. En ese momento Dios usó la vara. El milagro lo hizo Dios. El conducto fue Moisés por medio de la vara. Aquí Dios iba a usar solo la boca de Moisés. Pero Moisés aquí también se rebeló cuando le dijo al pueblo rebeldes. Ahora sacaremos. Nunca dijo Dios va a sacar agua para nosotros. No dijo ahora sacaremos. Está hablando en plural. O sea que Aarón también. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado en contra de Dios? Creyendo que lo que tienes es tuyo. Creyendo que lo que tienes es por tu esfuerzo. Creyendo que tus hijos son tuyos. Perdóname. Ni la vida que tenemos es nuestra. Ni siquiera la vida. La vida le pertenece al Señor. Amados, Dios hizo el milagro, pero Moisés se lo atribuyó cuando dijo, os haremos salir agua de esa peña. No se atribuya sus logros, dele siempre gloria y honra a Dios. Si usted quiere que las cosas empiecen a cambiar, dele la gloria a Dios, dele la honra a Dios. Si usted tiene un buen trabajo hoy, gloria a Dios. Y si lo tiene, cuídelo, porque muchos quisieran tener el trabajo hoy que usted tiene. Hoy mucha gente se quedó sin trabajo, pero yo le hablo hoy a esas personas. Esa condición va a terminar cuando tú empiezas a confiar en Dios, cuando tú pongas tu fe en el Señor, cuando tú le clames con todo tu corazón. Quiero decirte que incluso la gente te puede ir a buscar para que vayas a trabajar. Pero cuando eso pase, dale siempre la gloria a Dios. Porque debido a este error que cometió Moisés y Aarón, mire, pareciera injusto, ¿verdad? Usted, mucha gente, qué injusto. 40 años en Egipto, después 40 años ahí en Madián, y después Dios por medio de Moisés los libera otros 40 años en el desierto y muere solo porque le pegó. No, es que no es porque le pegó. Fue porque él se atribuyó el milagro y dejó de darle la gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Esto fue lo que le impidió entrar a la tierra prometida. Y tal vez algunos se preguntarán, ¿habrá sido demasiado severo este castigo de Dios para Moisés? Porque después de todo Moisés se pudo haber justificado. Es que el pueblo me irritó, me difamó y se había rebelado en contra mía y en contra tuya, Señor.
Pero ahí estaban otra vez. Pero no olvide que Moisés era el líder, el modelo de la nación entera. Y como tenía esa responsabilidad tan grande ante el pueblo, él tenía que recibir lo mismo que recibieron toda esa generación que salió de Egipto. Porque también al golpear la roca, Moisés desobedeció el mandamiento directo de Dios y lo deshonró en presencia de su pueblo. Porque Dios le dijo, háblale. Mire, Números 28. Dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Háblale a la peña para que la peña dé agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beberán la congregación y sus animales. Pero Moisés le pegó 2 veces. Pero sin duda, lo que más le desagradó a Dios es que él se atribuyera el milagro y que dejara de darle la gloria a Dios. Cuidado con la vanagloria, hermanos, cuidado. Si Dios te empieza a usar, gloria a Dios, y siempre sea humilde, siempre abajito, nunca se suba más allá. Y aunque Dios lo pueda usar incluso el día de mañana, más que a su líder, más que a su pastor, nunca se puede sentir más que su pastor. Nunca se puede sentir más que su maestro. Nunca se puede sentir más que su líder. Jesús es nuestro maestro de maestros y Él nos enseña y dice, mayores milagros harán en mi nombre. Y aunque tú y yo hagamos más milagros de los que la Biblia está registrados que hizo Jesús, nunca jamás seremos y más que Él, nunca jamás. Entonces, hay cosas que pareciera que no van a cambiar, pero van a cambiar en la medida que usted y yo volteemos nuestros ojos a Dios, nuestra fe puesta en Él, porque en Cristo, si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, dice el Señor, son hechas nuevas todas. Y después de eso, amado, después de este acontecimiento, se iban a enfrentar al rey de Edom. Y escucha, les negó pasar por su tierra. Y ellos se vieron forzados a darle vuelta a todo esto. Pero ¿sabe? Los edomitas y los israelitas eran hermanos. Si usted recuerda, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, después llamado Israel. Y de Esaú vienen los edomitas, o sea que eran familiares directos. Y Edom no quiso, porque no confiaba en la palabra de Israel. Tenía el miedo de que esa gran multitud de personas atacara o devorara sus cosechas. Y esto, amado, pudo haber sido una guerra heroica, abierta, ¿verdad? Yo le quiero preguntar algo, y más a los que tienen hermanos ahí en casa, y más ahorita con este encierro. ¿No se están peleando de repente a cada rato y pareciera que eso no va a terminar? Y es que empieza uno, sigue el otro. Recuerda que para pelear solo se necesitan 2. Para pelear se necesitan 2. Y esta pudo haber sido una guerra abierta y pudo parecer heroica, valiente y hasta tal vez correcta, pero no siempre es la mejor decisión. Debemos tomar en cuenta el ejemplo de Moisés y buscar siempre otra forma de resolver nuestros problemas, aun cuando no sean fácil, aun cuando no sea difícil. Tal vez no sea difícil poder resolver un problema. No siempre el pelear es bueno. A veces hay que aprender a negociar. A veces hay que aprender. Mire, apenas tuvimos un ejemplo.
llevamos a hacer una reparación el vehículo que tenemos y me habían dado un precio. Después me dijeron, no, ¿qué cree que? Pero es que tú me dijiste esto. Sí, pero es que ¿qué cree? Que la verdad una confusión. Y la verdad, no voy a decir nombres, pero no, diles que no. No, a ver, es mejor negociar. Es mejor negociar, porque si algo no queda bien, yo regreso con toda la confianza y ¿sabes qué? No quedó bien esto, que se aplique la garantía. Y pareciera injusto lo que hizo la persona, y tal vez sí, pero yo se lo dejo a Dios. Hay veces que el pelear, el discutir, no nos lleva a nada bueno, amados hermanos. Y es mejor buscar otra forma de resolver nuestros problemas. Y para Moisés fue más fácil darle la vuelta, aunque sabía él que le iba a llevar más tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de meses. Amén. Y quiero ir terminando con esto, amados. Aarón murió antes de entrar a la tierra prometida. Y tal vez, por la rebelión que tuvo junto con su hermana Miriam, ahí en Éxodo 32, cuando se rebelaron en contra de Moisés, ¿verdad? Porque ellos, siendo líderes, también querían que el pueblo también los reconociera de la misma forma que a Moisés. Pero acompáñame por favor a Números capítulo 20, versículo del 22 al 25, por favor. Partiendo de Cades, no olvide, un lugar consagrado, un lugar sagrado, un lugar santo. Los hijos de Israel y toda la congregación llegaron al monte de Hor. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mí, orden en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte de Hor. Mira qué tremendo, porque ya Dios también aquí estaba diciendo que Aarón, al igual que Moisés, ya no iban a entrar a la tierra prometida. Pero aquí yo quiero ver un trasfondo espiritual hermoso. Habría mucho que estudiar aquí. Pero esta era la primera vez que se designaba un nuevo sumo sacerdote. Vemos que Dios levantó a Aarón y lo hizo y le dio la instrucción a Moisés que Aarón iba a ser el sumo sacerdote y toda la descendencia de Aarón iba a venir el sacerdocio arónico. Era la primera vez que se iba a designar a un nuevo sacerdote. Aarón fue desvestido de sus ropas sacerdotales y fueron colocadas en su hijo Eleazar, siguiendo los mandamientos en el libro de Levítico. Hor significa rojo, sangre, otro nombre de Saúl. Porque Saúl, no olvidemos que él vendió su primogenitura. O sea, Esaú, teniendo la primogenitura, él la menospreció con un plato de lentejas o un plato con, ¿verdad?, rojizo. Se la vendió a Jacob, o sea, llamado Israel. Mire, qué hermoso. Porque Jesucristo, cuando Jesús viene, no olvide que esto es solo una sombra de lo que iba por venir, de lo que está por venir o sea, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. O sea, aquí ya se nos estaba anunciando que iba a venir un nuevo sumo sacerdote, que iba a hacer un nuevo pacto con nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
En aquel tiempo el sumo sacerdote, lo hemos explicado ya varias veces, y ahora que estuvimos estudiando lo que es el tabernáculo, que cuando entró la pandemia pues lo dejamos pendiente, pero hablábamos, y parte de lo que se va a hablar son las vestiduras del sumo sacerdote, pero veíamos que la instrucción era clara. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, era el único. Y tenía un pectoral donde llevaba 12 piedras, y que cada piedra representaba cada una de las tribus de Israel. Y qué interesante, hermano, es ver que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y que antes, en aquel tiempo, ese sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año para la expiación de los pecados y el perdón de los pecados. Solo una vez. Y cuando él salía de ese lugar y decía, pasa a vosotros, eso era una referencia donde el sumo sacerdote estaba diciendo que Dios había aceptado el sacrificio y que le había sido grato. Hoy tenemos este sumo sacerdote. Por eso es que el velo, cuando él muere en la cruz del Calvario, ese velo se rasga de arriba hacia abajo, dejando acceso al lugar santísimo. Y ahora, amados, usted y yo tenemos acceso a ese lugar santísimo de continuo. Cristo es superior a los sacerdotes, y su sacerdocio es superior al de los sacerdotes. Para los judíos, el sumo sacerdote era la autoridad religiosa máxima en la tierra. Para los judíos, solo él podía entrar, le decía, a ese lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados de toda la nación. Lo puede ver en Levítico 16. Así como el sumo sacerdote Jesucristo es un mediador entre Dios y nosotros. O sea, Él es el representante del hombre y está intercediendo por nosotros. Amados, si queremos que las cosas cambien y usted quiere dejar de luchar con esas cosas que pareciera que no van a cambiar, hoy tenemos que dejar que Jesús esté intercediendo por nosotros. Tenemos que dejar que Jesucristo esté verdaderamente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Jesucristo tiene mayor autoridad que los sumos sacerdotes judíos, porque Jesús, Él es Dios y hombre. Y a diferencia del sumo sacerdote que podía estar delante de Dios solo una vez al año, Cristo siempre está a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Él siempre estará dispuesto a escucharlo, y más cuando oramos. Amados, hoy tenemos que acercarnos a ese trono de gracia y tal vez pedirle perdón a Dios, porque hemos dicho, es que mi vida no va a cambiar, es que yo no veo que esté cambiando, yo pareciera que me estanqué. Tal vez si te estancaste, reflexiona, porque muchas consecuencias que hoy estamos viviendo como humanidad, como iglesia, yo pregunto, ¿sabe por qué Dios tenía que sacudir a la iglesia también por medio de esta pandemia? Perdónenme, porque mucha iglesia ya nos habíamos conformado, buscando solo nuestro propio reinito y queriendo establecer ahí y querer llegar a decir, yo quiero tener la iglesia más grande de México, la iglesia más grande del mundo. Amado, y nos estábamos olvidando de lo esencial, del perdón, del arrepentimiento, de buscar a Dios verdaderamente con todo nuestro corazón, ver por la necesidad de la viuda, del huérfano, del necesitado, del menesteroso, ver por la necesidad, Señor, ver por la necesidad de aquellos que verdaderamente hoy están viviendo una gran necesidad.
Hoy la iglesia ya había dejado de orar, la iglesia había dejado de ayunar, la iglesia y quería que las cosas cambiaran, amado. ¿Cómo va a cambiar si la misma iglesia, perdóneme, ya se había vuelto apática, se había vuelto indiferente, estando buscando solo su propio beneficio? Cuando Dios ha llamado a la iglesia, amado, es la solución a lo que está pasando hoy. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que clamar. Hoy es cuando más tenemos que buscar a Dios y dejemos de luchar con esas cosas que pareciera que no van a cambiar. Yo te pregunto así de sencillo, ¿tú podrías hacer hoy que llueva? ¿Tú puedes hacer que cambie tu familiar, tu hijo, tu esposa, tu esposo? El único que tiene el poder para cambiar, hacer llover, es Dios. Y como Dios le dijo a Job, ¿quién te crees tú, Job, para decirme a mí? A ver, trae nubes y haz que lluevan. ¿Quién se cree, hermano? Hoy la iglesia se había tomado atribuciones que ya no le correspondían. Y a veces los congregantes, perdóneme, ven al pastor, ven al ministro de Dios como a su Dios. Eso no puede ser. La iglesia había dejado verdaderamente de hacer la función verdadera para la que fue llamada. Tenemos que orar por nuestras autoridades, interceder por ellas, pedirles que Dios les dé sabiduría. Porque si el gobierno se corrompe, la sociedad se va a corromper. Vean la humanidad cómo está hoy. Ese es un reflejo, por eso Dios también tuvo que pasar en este proceso a Moisés y Aarón, porque ellos eran los líderes. Números 21, por favor, y con esto vamos terminando, del 1 al 3. Porque también Israel enfrentó la negativa del rey de Arad, pero lo derrotó completamente. Y la siguiente parada fue el monte de Or, donde Aarón murió, lo que ya vimos. Luego viajaron hacia el sur y el este, rodeando Edom. Después acamparon en Obot y marcharon hacia el río de Arnón y hacia los campos de Moab, cerca del monte de Pisga. Pero acompáñame a esta cita, por favor, con esto quiero terminar. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, y oyó a Israel que subía al camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto con el Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, y los israelitas los destruyeron por completo a ellos y a sus ciudades. Por eso llamó a aquel lugar Horma. Mire, qué cambio del pueblo. Después de que se quejaron, murmuraron. Después de que vio que murió Aarón, que hubo ese cambio de sacerdocio, el pueblo empezó a cambiar. Si usted lee el Salmo 78, habla de la queja de Israel, porque sus espíritus no eran fieles a Dios, no quisieron obedecer la ley de Dios, se olvidaron de los milagros de Dios, los milagros que Él hacía. O sea, amados, nuestras quejas a menudo tienen sus raíces en algunas de estas acciones y actitudes necias. Si podemos erradicar la fuente de nuestra queja, no se anidará ni crecerá en nuestra vida. Hermanos, hijos de Dios, amadas y amados del Señor, ya dejemos de luchar con lo que creemos que no va a cambiar. Eso nunca va a cambiar si usted y yo no aprendemos a cambiar. Nos tenemos que rendir completamente a Dios en esta noche. Y si usted está en este desierto de Sin, ríndase a Dios. Ya no vea que sus hijos no cambien, hable diferente. Hoy declare bendición sobre sus hijos. Hoy declaremos bendición sobre nuestras autoridades.
Hoy declaremos bendición sobre el pueblo de Dios. Hoy como pastores declaremos bendición sobre nuestros hijos espirituales. Porque a veces hasta también como pastores podemos decir, es que esa oveja no cambia. Hoy tenemos que empezar a decir, ella va a cambiar, porque yo voy a estar orando, voy a interceder, y si es necesario que use el collado, y la jalaré, y la jalaré, y la jalaré, hasta que esta ovejita aprenda el camino del Señor. Amados, ya no nos quejemos más. Estos ejemplos que Dios permitió que estuvieran plasmados aquí, créame, yo no lo hago nunca con el afán de señalar a ningún hombre de Dios, ni por supuesto, ni a un Moisés, ni a un Aarón, ni a una Miriam, ni al pueblo de Israel. No, hermano, están ahí como ejemplo para nosotros, que si aún como líderes religiosos, aún como líderes, como pastores, como ministros, si nosotros no tenemos cuidado de obedecer directamente lo que Dios dice y el cómo Dios quiere que hagamos las cosas, el Señor puede venir y nos podemos quedar. El que yo predique, el que yo sea pastor, no me garantiza que yo me pueda ir en el arrebato de la iglesia. Nada nos lo garantiza más que nuestra obediencia continua a Dios, nuestra confianza plena en Él, y todos los días de nuestra vida, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos al Señor, amados hermanos. Padre, en esta hora te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aunque podamos ver caos, Señor, a todo alrededor, podamos ver que tal vez la economía se está viniendo a pique en todo el mundo, Señor. Aunque podamos ver que tal vez la pandemia, Señor, sigue hasta lo más arriba, Señor. Aunque podamos ver, Señor, que tal vez nosotros como personas pareciera que no estamos cambiando, pareciera que hay un estancamiento, Señor. Hoy ya no quiero luchar con las cosas que pareciera que no van a cambiar. Porque yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en lo que tú has dicho que vas a hacer conmigo, o lo que vas a hacer con la congregación en la cual estamos, Señor. Yo creo en lo que tú has dicho que vas a hacer con tu iglesia a nivel mundial. Yo puedo ver en mi espíritu un avivamiento glorioso, Señor. Pero hoy tengo que dejar de quejarme, hoy tengo que dejar de hablar, de murmurar, Señor, en contra de mi autoridad, tanto espiritual como natural. Hoy, Padre, quiero levantar mis manos para orar por ellos. Yo bendigo, Señor, la vida desde nuestro presidente hasta aquel que ocupe en un lugar de autoridad en este país, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, y declaro que sabiduría vendrá un temor santo a sus corazones, y tú les tendrás pastores, ministros, que le estarán hablando de tu palabra, Señor, para que puedan tomar las mejores decisiones ahora, basados en tu palabra, Señor, y en el temor santo. Padre, te ruego por mis consiervos, Señor, que podamos siempre llevar una palabra, un alimento sano, una palabra, Señor, que venga directamente del cielo, como ese maná que alimentó al pueblo de Israel durante 40 años y que nunca les faltó, Señor. Que nunca falte el alimento a tu pueblo, Señor. Que cada vez más pastores podamos salir a través de las diferentes redes sociales, Señor, llevando una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra, Señor, de paz, una palabra de consolación en este tiempo donde tal vez el mundo está gritando caos, violencia, muerte, inseguridad, desesperanza. Hoy, en el nombre de Jesús, pareciera que nada de eso va a cambiar, pero hoy yo declaro, Señor, que si tú nos estás pasando por este desierto de Sin, es porque estamos próximos a tomar nuestra Canaán, a tomar nuestra tierra prometida, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que lo que es imposible para nosotros,
Para ti todo es posible, Señor. Y solo falta, vamos, anímese y dígale al que tiene a un lado, solo cree, solo cree, solo cree, porque al que cree todo le es posible, porque para el que cree todo le es posible. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Y ayúdanos. Sabemos que está tu mano poderosa sobre nosotros, Padre. Y si tú permites que vivamos en ciertas pruebas, ciertos desiertos, Señor, es porque tú tienes planes gloriosos para cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú levantaste un Josué, a un Caleb, que desde el principio te creyeron, Señor. Y que fueron y tomaron la tierra prometida, Señor, junto con esa nueva generación. Gracias, amado Dios, te damos en esta hora. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y les recuerdo nuevamente, celebramos Santa Cena el próximo domingo, así que le invito para que usted tenga los ingredientes preparados para recibirla. Que el Señor le bendiga grande, rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos y les esperamos el domingo a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.